Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Más hermosa que hay. Dios no ha llorado por él. Pueden sentarse, sean tan amables. Cuando uno crea el evangelio hay una particularidad muy interesante en los cristianos y es el fervor. Los cristianos, cuando iniciamos la vida cristiana, no hay camino largo ni noche oscura. No hay peligro ni exigencia que nos haga detener en nuestro buen deseo de caminar y llegar a la meta. Los cristianos, en sus primeros días de convertido, cualquier cosa que se plantee dentro de la comunidad, con fervor aceptan y dicen amén. Así que si el pastor dice en esos días que hay que venir temprano a orar, ¿qué dirá la iglesia? Y si dice que hay que ir a evangelizar, ¿qué dirá la iglesia? Y si dice que hay que ayudarle a un hermano necesitado, ¿qué harán? Y si dicen que es necesario ir a un culto a varias horas de camino a pie, ¿lo harán o no lo harán? Claro que sí. Los que tienen algunos años de convertidos saben que al principio había que caminar. Los que son del campo, algunos son muy ciudadanos y todo es en bus y viven a las 2 cuadras y les queda distante y entonces les toca llegar tarde. Pero los que tuvimos el privilegio de vivir en el campo, caminábamos. En mi caso personal, yo llegué a caminar 12 horas para ir a un culto de ida y 12 horas de regreso. Y se hacía con todo el fervor, con toda la motivación del caso. Bueno, había una razón: estábamos enamorados. Es que cuando uno está enamorado, no acepta consejo de nadie. Pregúntale a la muchacha que está enamorada si la mamá no le ha dicho no te metas por ahí. ¿Y ella qué dice? Es que mi mamá no lo entiende. Pregúntale al muchacho que está enamorado cuando sus padres le dicen por favor no llegues tan tarde, mira que es peligrosa la ciudad, te pueden atracar, algo te puede suceder. ¿Qué va, papá? Tranquilo. Todo porque está ¿qué? Enamorado. Cuando uno está enamorado, hace lo que sea, pague el precio que sea. Pues había una iglesia muy interesante que fue la iglesia de Éfeso. Ellos creyeron a Dios con todo fervor, se entregaron con todo, amaron a Dios con todo. Cuanta cosa les demandó Dios, ellos la hicieron porque estaban en su primer amor. En ese tiempo donde uno, antes de entrar en pleito con alguien, va y ora. Antes de desprestigiar a alguien, ora por él. Antes de ser mezquino, piensa en ser generoso. Es un tiempo maravilloso. Ellos estaban ahí, vivieron esa etapa preciosa. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, las cosas fueron cambiando. A uno de ellos le pareció que el culto era largo y le dijo al otro, venga, ¿no le pareció que el culto hoy estuvo muy largo? Y el otro dijo, sí, bastante largo. Y entonces comenzó una crítica. Claro, es que el que dirigió no supo dirigir y el que cantó el himno era muy desafinado. Y el otro dijo, y además el predicador no tenía nada de homilética. Y entonces otro se acercó y comenzaron a hacer el tumulto y fueron afectándose de ese virus de la murmuración y a lo último dijeron, pues para ir a culto no vamos. Otro de pronto pensó de que esa pedidera de ofrenda en el culto era muy incómoda y le dijo a alguien, oiga, aquí cada que uno viene le piden plata, definitivamente esta gente solamente es plata. Y el otro dijo, no, y esa pedidera de diezmo. Y el otro dijo, definitivamente ya no nos alcanza nada. Y fueron afectando a los otros. De esa manera el enemigo fue dañando la conciencia de los cristianos de Éfeso, de tal manera que se enfriaron
en su fe, en su amor, en su vida devocional, en su vida cristiana, fueron menguando de tal manera que ya el culto no era la parte importante del cristianismo. La vida devocional no era fundamental en ellos. Su vida transcurría de una manera muy profesional, porque en el tiempo de ser profesionales, hasta en la fe nos volvemos profesionales. No tenemos necesidad. Yo escuché a un destacado líder diciendo: ¿quién dijo que para predicar hay que orar? Ya él era un profesional. Claro, es que en este tiempo todo va funcionando así. Pero qué interesante que usted y yo entendamos hoy que ese virus que afectó a la iglesia de Éfeso también te puede afectar a ti y me puede afectar a mí. Pero escuche, Dios le reconoce todo lo bonito que la iglesia hace: el esfuerzo, su entrega, su amor, su fe, su trabajo. Dios no desconoce eso, pero luego les dice: pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. ¿No dicen por ahí que el primer amor nunca se olvida? ¿Acaso no hay historias por ahí de personas que se enamoraron por primera vez de tal manera que se quedaron ciegos, pero por cosas de la vida no se dio su matrimonio? Él arrancó por allá y ella se fue para otra parte. Él se enamora por allá y se casa, y ella hace su hogar en otro lugar. Pero un día cualquiera a ella le falló y a él también le falló, y cualquier día después de 20 o 30 años se encuentran, y entonces se vuelve a vivir lo del principio, porque dicen que el primer amor nunca se olvida. Pues ¿cómo le parece que a esta iglesia sí se le olvidó el primer amor? Se le olvidó las bendiciones que de Dios había recibido. Se le olvidó las vivencias que habían tenido. Se le olvidó los momentos agradables a los pies de Jesús. Porque no me diga usted que no hay cosa más linda que estar a los pies de Dios. Usted viene cansado, cargado, trabajado, problemas en la empresa, problemas en el hogar, problemas en la familia, desesperado sin saber qué hacer. Vienes, te postras, hablas con Dios y te levantas libre, lleno de paz. Pero sabe, somos ingratos, nos olvidamos. Usted verá si alaba a Dios. Eso le pasó a esa iglesia. Se le olvidó todo. Todo se le olvidó. En el capítulo 4, el verso 9 del libro de Deuteronomio dice Dios: cuídate de no olvidarte de Jehová, de no olvidarte de todo lo que Dios ha hecho. En el capítulo 103 del libro de los Salmos, el salmista dice: bendice alma mía Jehová y nunca olvides ninguno de sus beneficios. Porque el ser humano es dado a eso. Tenemos un problema que se llama la ingratitud. Y esa se da porque en un momento determinado nos olvidamos del bien que nos han hecho, del bien que hemos recibido de otro, del favor que nos han dado, del abrigo que nos han ofrecido, del techo que nos han brindado, del hambre que nos han mitigado, de la sed que nos han mitigado en un momento determinado. Se nos olvida. Y si de pronto escalamos algún peldaño, entonces más nos olvidamos y miramos a los demás hacia abajo. Ya no son tan importantes, ya no es mi hermano, ya no es mi hermana. Incluso hasta el saludo cambia. ¿Cómo le va? Pero eso dice el nivel espiritual del cristiano. Cuando los cristianos de verdad viven en el fervor del Espíritu Santo, no habrá que pedir alabanzas, no habrá que pedir que hagan algo, no habrá que pedir que digan gloria a Dios, no habrá que pedir que oren, no habrá que pedir que canten, no habrá que solicitar que alaben, porque en el corazón hay un motivo suficiente para siempre tener a flor de labios la palabra de alabanza, la palabra de gratitud, la palabra de reconocimiento, la palabra de adoración. Usted sí sabe que David decía: 7 veces al día te alabo.
Y en la noche se acostaba meditando en Dios, y Dios le hablaba de tal manera que lo instruía aún cuando estaba en el lecho del descanso. Es que cuando los cristianos viven en el fervor de su vida cristiana, no se dejan afectar de nada ni de nadie. Y eso es importante que usted lo comprenda hoy, porque si usted llega a afectarse de este mal que azotó a la iglesia de Éfeso, pronto usted dejará de ser cristiano. Pronto usted será uno más del montón, de los muchos llamados cristianos que simplemente son religiosos, y eso hace que la vida cristiana se les haga rutinaria, aburridora, cansona, monótono el culto, no encuentran nada que hacer en la iglesia, se arrodillan, no hay palabras para Dios. Claro, vuelven a ser uno más del montón, pero cuando la gente aprende a entender el privilegio que tiene de estar en la presencia de Dios, hermano, el tiempo pasa. Aleluya. Usted verá si lo alaba. El tiempo pasa y no se preocupa. El culto siempre será una bendición. Alaben el nombre de Cristo. Mire lo que decía el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿qué? Juntos y en armonía. Había una razón. ¿Cuál era la razón? Porque allí envía Jehová, ¿qué? Bendición y vida eterna. ¿Cuántos quieren esa bendición de Dios? Bueno, para que eso se dé, usted tiene que congregarse. Para que eso se dé, usted tiene que vivir en el fervor del Espíritu. Para que eso se dé, usted tiene que alimentar ese amor a Dios. Hay cantidades de parejas que le pierden el sentido a su vida de matrimonio porque eran muy melosos en el tiempo del noviazgo, pero una vez que se han casado, entonces el hombre se le olvidaron las chocolatinas, el cumpleaños, el ramo de flores, el invitarla a comerse el helado, a tomarse el juguito, a tomarse el tinto. Todo eso ya se le olvidó. Lo tiene todo y se le olvida ya. Y entonces después se escucha: ya no es detallista, ya no me determina, no me dice palabras bonitas. Y pasa el vecino y ese sí. Claro, es que cuando eso sucede, las cosas van mal. Así que es recomendable que usted aprenda a hacer crecer ese amor en el hogar, con los hijos. Dígale a sus hijos que los ama. Dígale a su mujer que está bonita. Dígale a su marido que es importante. Pero cuando entramos al campo de Dios, dígale todos los días: te amo porque eres bueno. Te amo porque has tenido misericordia de mí. Aleluya. Cultiva ese jardín de amor espiritual en Dios. Échale agüita a la mañana, échale agüita al mediodía, échale agüita al atardecer, para que ese jardín de vida devocional siempre esté floreciente, siempre dé frutos y haya de alguna manera un intercambio. Tú le hablas a él de aquí y él te responde de allá, porque él ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Usted verá si lo alaba. Aleluya. Esa iglesia se olvidó. Por eso Dios le dice: pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Otras cosas habían reemplazado a Dios. Y estamos en ese tiempo donde a Dios lo estamos reemplazando por los afanes de la vida, por el interés a los bienes materiales, por la telenovela, por el partido de fútbol, por las visitas a los amigos, por la charla con el novio o con la novia, por ir a visitar a un pariente, por atender la suegra. Sí, por un sinnúmero de cosas vamos reemplazando a Dios. Pero la gran verdad: no hay un ser más importante que Dios. Escuche. A usted le puede faltar todo y le pueden fallar todos, pero Dios que no te falte, porque Dios no te va a fallar jamás. A ti te pueden fallar todos, pero Dios no falla. Él es fiel. 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 Él dijo estar con nosotros todos los días
Aquí está esta noche con nosotros. Usted verá si lo alaba. A su nombre, gloria. Ahora observe lo que Dios le dice a la iglesia. Él le dice: por tanto, arrepiéntete. Casi siempre en los sermones buscamos que sean evangelísticos para las personas que no son convertidas. Pero imagínate a Dios predicándole un mensaje evangelístico a su iglesia. Por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y era la iglesia, pero tenía que arrepentirse. En las iglesias muchas veces critican a los cristianos cuando después de un culto pasan los creyentes al altar para que oren por ellos. Dice, pero ese siempre pasa. Yo no sé, ¿será que qué le pasa? Siempre pasa allá. Cada que el pastor predica un sermón, siempre está ahí ese hermano. Bueno, a lo mejor está haciendo algo mejor que usted, porque usted piensa que no necesita. El otro está muy necesitado. Y Dios convoca hoy a la iglesia que si le toca arrepentirse, debemos arrepentirnos. Porque de no hacerlo, dice él, vendré a ti como ladrón. ¿Y cómo llega el ladrón? Cuando nadie sabe. Vendré a ti como ladrón y quitaré el candelero de tu lugar. Es decir, esa bendición que hay para ti, ese privilegio que tú tienes, esa facultad que Dios te da de hablar con Él, en un momento determinado se va a interrumpir. Los que conocen el campo saben que van por el campo y de pronto ven una telaraña vieja. Va a buscar y no está la araña. Claro, es que se rompió el hilo por donde bajaba la araña. Entonces todo lo que llegue ahí está muerto. Pero la telaraña se puede volver pedazos, pero que no se rompa el hilo por donde baja la telaraña. Así tiene que ser su relación con Dios. Puede que te pasen muchas cosas, que pierdas muchas cosas en la vida, que se te parte el corazón, que se te parte el alma, que se vaya todo en contra tuya, que el mundo parezca derrumbarse a su lado, pero que no se rompa la comunicación con el de arriba, porque es que Él es el que nos envía la bendición. Usted verá si lo alaba. Aleluya. En la medida que los cristianos aprendamos a valorar este privilegio, seremos mejores cada día. Y dejaremos de estarnos quejando, y dejaremos de estar mirando lo que el mundo ofrece, y dejaremos de estar comparando la iglesia con los demás o con las demás, y dejaremos de estar inconformes en la vida cristiana. Porque la gran verdad, si tú tienes a Dios en tu vida, estás completo. Si tienes a Cristo en tu vida, no te hará falta nada. ¿Lo escuchó? No te hará falta nada. Porque Dios en la iglesia es la esperanza de gloria. Dios en la vida del creyente es lo máximo. Jesús dijo: separados de mí. Oh, yo quiero que lo alaben. Él sí se lo merece. Por eso no se le olvide que Dios lo sanó cuando estuviste enfermo. ¿O fue que se te olvidó que viniste a la iglesia sin segundo vestido? En mi caso personal, yo llegué arrastrándome porque no podía caminar. Mi madre me hacía los pantalones de los retazos y mi pantalón era una cantidad multicolor. Mi mamá era supremamente laboriosa. No teníamos cómo comprar un pantalón nuevo. Aleluya. Así llegué yo a Dios, pensando en el suicidio, pensando que no había motivo para vivir, en la ruina más grande. Y ahora que Dios me dio un saco y una corbata y me dio nombre, entonces ahora me voy a olvidar. ¿Cómo llegaste a Cristo? ¿Cuál era tu vida? ¿Cómo estabas? A lo mejor se te ha ido olvidando todo eso, pero hoy hay que volver a vivir el principio. Alaben el nombre de Cristo.
Hoy hay que volver a vivir el principio. Muchos llegamos con el corazón destrozado. Algunos fueron rescatados de las condiciones más bajas que puede vivir un ser humano. Pero Dios lo ha traído. Ahorita estás bien vestido, tienes una empresa, estás bien empleado, ya tienes tu apartamento y tienes tu carro. ¿Recuerdas? Por cierto, no sabías ni leer ni escribir y llegaste a Cristo, y entonces ahora Dios te dio la oportunidad de estudiar y ya eres un gran profesional. Caramba, cómo he avanzado. No eres tú, ha sido la misericordia de Dios que ha hecho posible que tú hayas llegado hasta el día de hoy. No te puede pasar lo de la iglesia de Éfeso, olvidarte de tu primer amor. Eso no te puede pasar. Antes de dar un paso atrás, antes de menospreciar a tu hermano, antes de pensar que el culto no vale la pena, antes de pensar que qué pereza aplaudir, clamar, gemir, gritar en la presencia de Dios, antes que pensar que eso no vale la pena, piensa de dónde te sacó Dios. Estábamos en el basurero del mundo, malolientes, nadie daba nada por uno, pero Él metió su mano en el basurero cual reciclador y te sacó de allá, te lavó, perdonó tus pecados, te dio su nombre, te dio su Espíritu Santo, te trajo al mesón y puso a alguien que te suministre la palabra. Aleluya. Y te ha dejado una línea permanente a las 24 horas que se llama la oración, para que cuando estés en problemas, habla con Él y Él te responde. Yo estoy seguro que más de uno de los que están aquí son testigos que en momentos de crisis han hablado con Él. ¿Se ha quedado callado? ¿Los ha juzgado? ¿Los ha marginado? ¿Los ha condenado? No. Él ha extendido su mano. Y en el momento del dolor, Él te ha sanado. En el momento de tristeza, Él te ha consolado. En el momento de oscuridad, Él ha sido tu luz. En el momento de confusión, Él ha sido tu camino. En el instante cuando la muerte ronda a tu casa, Él ha sido tu resurrección, tu vida. Oh, bendito sea Él. Bendito sea Él. Bendito sea Él. Qué bueno es Dios. Iglesia, no olvide de dónde lo sacó Dios. No olvides de dónde te ha sacado Dios. No olvidemos eso jamás. Aprendamos a ser agradecidos. Y por eso entendamos el salmo: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecidlo, porque Él es bueno y para siempre su. ¿Quieren dar gracias? Colóquense de pie, vamos a dar gracias. Y si aquí alguna persona quiere hoy agradecer a Dios el privilegio de la vida, cierre sus ojitos, levante sus manitos al cielo y dígale a Dios: Señor, no soy convertido al cristianismo todavía, pero creo que estar vivo es una expresión de tu misericordia.